Hola, estamos iniciando la clase número 4 de la materia Historia Económica de la Universidad Nacional de Salta, carrera de licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, digo nuevamente. Bien, comenzamos como de costumbre a ver qué temas son los que ya hemos trabajado y qué temas son los que trabajaremos en esta clase. En verde lo que ya trabajamos y en azul lo que vamos a trabajar hoy. En ambos casos nos vamos a desarrollar el punto 3 de la unidad 1 y el punto 3 de la unidad 3. El primero dice tendencias de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos y fuentes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver cómo se escribió historia económica en esta segunda mitad del siglo XX. Esta segunda mitad del siglo XX para nosotros va desde 1930 hasta 1980. Es el periodo que vamos a ver qué tendencias de la historia económica van tomando forma, cómo esto está produciendo una determinada o unas determinadas historias económicas, unos determinados relatos que van a caracterizar no solamente a lo que se dice en materia de historia económica en el siglo XX, sino también con una amplia influencia en el siglo XXI. Por otro lado, eh, vamos a ver qué pasa entre 1945 y 1980, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo bajo la hegemonía estadounidense, el estado de bienestar en Occidente, el estancamiento y la senilidad en la URSS, la reconstrucción europea, la reconstrucción japonesa, el crecimiento económico durante la Guerra Fría, las crisis y reestructuración en el mundo actual, Argentina, la vuelta al campo y crisis de la industrialización por sustitución de las importaciones. Este, este punto, recuerden ustedes que como hablamos en clases anteriores, vamos articulando el- algunas nuevas exposiciones históricas y nuevas interpretaciones con los viejos tópicos del relato dominante de la historia económica, justamente producido y elaborado en el siglo XX. Aclarada las definiciones de temas que vamos a trabajar en esta clase, recordemos que vamos a seguir tomando como línea central el texto de Piketty, Capital e Ideología, y por otro lado hicimos mucha consulta de ilustraciones y páginas web para trabajar en esta clase. En el caso de el proceso histórico-económico de nuestro país, les sugerimos que trabajen con el texto de Bellini y Corol, La historia económica argentina en el siglo XX. Permítanme leerles unos recortes que tomé del texto de Piketty. Siempre les voy a estar marcando, cuando utilice estos recortes, de qué página del PDF saqué el texto, porque el material bibliográfico que estamos leyendo no tiene referencia de páginas, recuerden, en el PDF, sino que es el PDF mismo el que nos da el número de página. Bien, en la página 9 entonces del PDF dice que en las sociedades contemporáneas el relato dominante es fundamentalmente propietarista, empresarial y meritocrático. La desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y la propiedad. El problema es que en este gran relato propietarista y meritocrático que vivió
un primer momento de gloria en el siglo XIX tras el hundimiento de la sociedad estamental del antiguo régimen y que experimentó una reformulación radical de alcance mundial a fines del siglo XX tras la caída del comunismo soviético y el triunfo del hipercapitalismo, se antoja cada vez más frágil. Es muy interesante esta cita de Piketty porque acá nos plantea cómo hay un continuum en esto que es este gran relato dominante, y así lo presenta con esta expresión relato dominante, obviamente que está construido y elaborado por el conjunto de las ciencias sociales, y que este relato atraviesa desde las caídas de la sociedad estamental del antiguo régimen, es decir, de las sociedades monárquicas, y la Revolución Francesa, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Entonces, nosotros a este relato dominante le hemos dado un nombre en la clase pasada y justamente es en esta etapa que estamos estudiando hoy, desde 1945, 1930 hasta 1980, donde toma forma este, y toma un nombre, le vamos a llamar, o lo hemos llamado, el paradigma del crecimiento económico, ¿no? Acá va a estar afirmado por el conjunto de las ciencias sociales, ¿no? Va a ser el norte eh, que va a, van a perseguir como norte explicativo las diferentes disciplinas. Entonces, justamente entonces en estos tiempos que nos toca estudiar, vamos a ver que se conforma este relato dominante y acá va a tener muchísima fuerza este, tanto la economía y también la historia económica. Por otro lado, en otro recorte, cuando Piketty está dando los agradecimientos, él agradece a una de las instituciones que es la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, donde él ejerce. Esto también es interesante porque justamente este centro de estudios donde ahora se desempeña Piketty y él tiene allí un importante espacio, digamos, de trabajo, es en este centro donde justamente va a proponerse eh, toda la impronta de esta nueva historia que va a contribuir a esto que hemos dicho de afirmar este relato del paradigma del crecimiento económico. Y estoy hablando concretamente de la historia de análisis. Y justamente el fundador de este centro va a ser un historiador, Lucien Fer, ¿no? Y acá les plantea, esto está extraído de la página de Wikipedia, pero también pueden ir a la página directa del centro. El fundador es Lucien Fer. Bien, dicho esto, solamente para retomar algo que ya hemos hablado en clases anteriores, pero para recordar que Piketty, eh, si bien plantea esta idea del relato dominante, él es crítico a ese relato dominante y plantea que y el desarrollo de una economía política e histórica multipolar y pluridisciplinar en este comienzo del siglo XXI. Bien, entonces nosotros vamos a transitar en estos momentos una explicación donde vamos a mostrar las características que tiene la escritura de la historia económica en estos tiempos que nos tocan estudiar, y también vamos a reflexionar
desde la propuesta de Piketty algunas características de este periodo que va desde la segunda mitad, eh, desde la segunda posguerra hasta 1980. Em, Acá permítanme también remarcar esto que plantea Piketty, que me parece también importantísimo para la escritura de la historia económica hoy, que dice que solo desde una perspectiva transnacional es posible comprender las debilidades del relato dominante y plantear la construcción de un relato alternativo. Bien, veamos entonces qué es lo que nos plantea este paradigma del crecimiento económico, que cuando hablamos de relato dominante también, como dijimos, le podemos dar este nombre, paradigma del crecimiento económico, también le podemos decir la interpretación neurocéntrica, ¿no? Porque justamente va a plantearse un desarrollo y sobre todo tomando determinados espacios, o también se la puede llamar la perspectiva de la simplicidad, como hemos visto con Mayra Espina Prieto. Y acá, en la página 26 del PDF, dice Piketty, entre las varias limitaciones del capital en el siglo XXI, la más destacada es que, como también he comentado, ya está, está demasiado centrado en Occidente en el sentido de que otorga un protagonismo excesivo a la experiencia histórica de los países más ricos, los de Europa Occidental, Norteamérica y Japón. Y la transformación de la ideología dominante que a lo largo de todo el siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX asumía el dogma casi religioso del mercado, la desigualdad, casi religioso del mercado, de la desigualdad y de la propiedad. Bien, entonces, en este relato, y este relato quizás que ustedes han tenido más contacto durante su formación en la escuela secundaria, nosotros generalmente hemos estudiado dentro del paradigma del crecimiento económico o dentro de, también podríamos hablar dentro de las teorías de la modernización. eh, hemos seguido sobre todo el desarrollo del capitalismo a través de sus grandes actores nacionales, como fueron Europa Occidental, los Estados Unidos y después a comienzos del siglo XX Japón. Es más, a Japón también se lo considera una experiencia de crecimiento económico occidental. Justamente esto es lo que ahora nosotros vamos a cuestionar y acompañados de la propuesta de Piketty, vamos a tomar, como decíamos la clase pasada, un hilo que nos permite entender qué pasa en estas décadas que nos ocupan y no solamente tomar los eh, Norteamérica, Japón, sino también los países nórdicos y América Latina como experiencias históricas que nos permitan reflexionar y conocer desde la perspectiva que nos ofrece Piketty del análisis de la desigualdad los procesos históricos de esta etapa. Bien, una cuestión que me interesa también destacar es la cuestión de las fuentes, ¿no? Eh, Piketty les dice, bueno, aparte de las fuentes que permiten medir la evolución de las desigualdades, yo tengo que acercarme a las fuentes que me permiten estudiar la evolución de las ideologías. Dice, bueno, y son las fuentes clásicas, como qué fuentes clásicas para la historia.
que son los debates parlamentarios, los discursos políticos, los programas, las plataformas electorales, los textos teóricos, los textos de actores políticos, ¿no? Yo le agregaba acá fuentes no clásicas. Tenemos, por ejemplo, hoy que son importantes los tweets, por ejemplo. Hoy son interesantes como fuentes. Bien, em, entonces, nosotros este relato dominante, este paradigma del crecimiento económico que ya viene con su impulso, se delinea en esta etapa, ¿no? Que es la etapa que va de la etapa de consolidación y expansión desde fines de la segunda posguerra hasta 1960, el giro constituyente y precrisis entre los 60 y los 70. Esta es la etapa, la periodización de las ciencias sociales de Immanuel Wallenstein en la Comisión Gubelkian. En estas etapas se afirma entonces esto que ya viene con impulso, que lo podemos llamar, tal cual dijimos, el relato dominante, el paradigma del crecimiento económico, la idea de la modernización, ¿no? Y que esto va a ser compartido por el conjunto de las ciencias sociales. En el caso de qué tendencias historiográficas van a tomar forma en esta época, que va desde el 30 hasta el 80, este, vamos a tener diferentes tendencias historiográficas a las cuales ustedes van a tener que escuchar otras clases de años anteriores, que ya les voy a indicar, y también buscar entre la bibliografía que le proponemos en el programa la información y completar todo eso con acceso a la información de Google Académico, de la web y de las inteligencias artificiales, de los chats conversacionales. Solamente voy a hacer una enumeración. Después cualquier cosa volveremos si la clase no toma mucho tiempo. La tradición marxista británica, que si bien es crítica, está embebida de estos supuestos del crecimiento económico. Y acá, para que nos quede un poco más claro, recuerden esto que veíamos de Walt Whitman Rostow, que dice, bueno, todas hay unos estadios por los cuales deben pasar las sociedades, desde el take-off a la sociedad madura y la sociedad de consumo. ¿Cuál es el objetivo final? Es la sociedad industrial y la sociedad de consumo. Es un camino ascendente y lineal. Esto resume la idea dominante, el relato, el paradigma del crecimiento económico. En estos momentos, esta idea es compartida tanto por el capitalismo como por el comunismo. Son dos caras de la misma moneda. Pero en este momento son dos caras que se presentan enfrentadas, que son parte de la realidad y ayudan a conformar en este enfrentamiento que va a tener un nombre, Guerra Fría. Después de la segunda posguerra van a conformar también este enfrentamiento la sociedad que toma forma en el periodo que estamos estudiando. Entonces, la tradición marxista británica, que es una corriente historiográfica de muchísima presencia, los destacados historiadores como Eric Hobsbawm, Edward Palmer Thompson, Christopher Hill, forman parte de todo este grupo que va a tener una amplia influencia hasta el día de hoy en América Latina. El impacto
va a ser planetario de este grupo de estudio. En América Latina también vamos a tener una propuesta original, teórica, al igual que la tradición marxista británica, que se caracterizan por esto, que es la teoría de la dependencia, que va a influir muchísimo en la historia que se escribe y va a tener también un centro de difusión que va a ser la CEPAL, ¿no? Que es la Comisión de Estudio para América Latina. Em, Acá va a tener muchísimo protagonismo un economista tucumano, Raúl Prebisch, quien va a influenciar también en, con sus ideas en los teóricos del análisis del sistema mundo. Prebisch va a plantear justamente el gran problema del desarrollo desigual va a estar dado por los términos del intercambio, ¿no? Porque, bueno, América Latina tiene un rol de productor de materia prima y que van a abastecer a los países industrializados. Justamente la propuesta está en cambiar los términos del intercambio. En el caso de Francia, vamos a tener lo que Aguirre Rojas va a llamar segundos anales, ¿no? Que va a tener también un impacto planetario y sobre todo en los Estados Unidos y también en América Latina. En el caso de los segundos anales no tiene la perspectiva crítica que van a tener tanto la teoría de la dependencia como la tradición marxista británica. Em, la teoría de la dependencia va a tomar forma en otra propuesta que se va a llamar los teóricos de análisis del sistema mundo. Allí van a influir tanto la gente de la teoría de la dependencia como los marxistas, también el caso de Polanyi y también la gente de los segundos anales, porque el gran referente de los teóricos del análisis del sistema mundo es Immanuel Wallenstein. Y Wallenstein va a tomar un concepto central de su propuesta, que es la idea de una economía mundo, de un sistema mundo de Fernand Braudel, un gran referente y el principal referente de estos segundos anales. Toda esta gente que está escribiendo en estos momentos en diferentes partes de Occidente y de América Latina, toda esta gente está compartiendo la idea de que lo que hay que llegar es a una sociedad de consumo, a una sociedad industrial. Ese es el camino del crecimiento, nada más que uno lo van a pensar en términos de mérito y otros lo van a pensar en términos de sociedad sin clases. Por eso decimos que compartimos también esta mirada que les planteaba Piketty y que habíamos leído en esos recortes, que esto forma parte de una política, esto ya no es de Piketty, sino de Sanchez Set, esto forma parte de una política de conocimiento eurocéntrica que caracteriza la producción científica de los siglos XIX y gran parte del XX. Eh, Cada una de estas tendencias ustedes las van a tener que conocer. ¿Qué van a tener que conocer? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que escriben? Eh, ¿Quiénes son sus principales autores? En qué innovan y de qué se diferencian de las otras formas de escritura de la historia económica? Hay diferencias, pero hay una gran centralidad en esta época. En esta época estas formas de escritura se van a caracterizar por ser estructuralistas y además
además del estructuralismo, van a caracterizarse por entender en ese, en esa, en esa interpretación estructuralista que la economía condiciona todas las esferas de la vida social, ¿no? Y en algunos casos, para algunos, esto va a ser más agudo. No, no solamente la economía condiciona, sino que la economía determina todo el desarrollo social. Esto va a ser compartido por el conjunto, ya sea alguno de una posición crítica muy embebida de diferentes marxismos o de una posición crítica, estoy pensando en análisis concretamente, pero que no es una posición, una, una posición crítica de cómo se hace historia hasta esos momentos, pero es una mirada de la historia más complaciente con el capitalismo que los marxistas, que los teóricos del análisis del sistema mundo están pensando en estos momentos en, en el mundo socialista al estilo de la Unión Soviética como una alternativa posible, porque en estos momentos así se presenta. Bien, vamos ahora a los años 50, 80 y vamos a trabajar, entonces recordemos, tenemos que trabajar las experiencias históricas económicas, que ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro hilo, y también la historiografía de la historia económica. Eh, esta última, vuelvo a insistir, ustedes lo van a ver de otras clases, o si no también van a trabajar esto desde otras clases o desde como les planteé, consultando bibliografía, páginas web, Google académico, lo que consideren que puede colaborar. Tienen la bibliografía que guía en el programa. Bien, algunas cuestiones para tener en cuenta y también tomando del texto de Piketty, ¿no? Los años 50, los años que van del 50 a 1980, estos 30 años, que por ejemplo Hobsbawm, este hombre tan representativo de la tradición marxista británica, llama a este periodo la edad de oro del capitalismo, ¿no? Otros autores van a llamarlo también los 30 gloriosos. La historiografía francesa sobre todo se va a referir a esta etapa como los 30 gloriosos, ¿no? Lo que nos dice Piketty para que nosotros entendamos la seguridad, la singularidad de estos tiempos. 1950 y 1980, una fase histórica relativamente igualitaria, antes de entrar en un periodo de aumento de las desigualdades a partir de 1980. La fase igualitaria 1950-1980 se dio con regímenes políticos distintos en cada región, desde China hasta Rusia, ¿no? Desde los estados nórdicos hasta Europa, desde Estados Unidos hasta la India, ¿no? Con modalidades muy diferentes que entraremos en detalles, dice él, ¿no? Pero que tenían un punto en común. Todos buscaban favorecer una relativa igualdad socioeconómica, ¿no? Fíjense, esto es interesante para tener en cuenta porque hay, no solamente ya está instalado el cuestionamiento a la sociedad
meritocrática previa a la Segunda Guerra, sino que también hay una atmósfera que va reclamando y reclama igualdad. Esa atmósfera, como lo vimos recién, se plantea también en el campo de las ciencias y en el campo de la historia económica. Por eso es que vemos desarrollar todas estas perspectivas críticas de una amplia influencia, ¿no? La tradición marxista británica, la teoría de la dependencia, los teóricos del análisis del sistema mundo y también, ¿por qué no?, podemos incluir, aunque no reniegan del capitalismo, a los segundos anales. Ustedes también me podrán decir que siempre la producción intelectual debe ser crítica. Bueno, lo aceptamos. No, en este periodo, entonces, que va de 1950 a 1980, nosotros vamos a tener que se va a caracterizar también por que los Estados Unidos van a tener también una fase igualitaria muy, pero muy intensa que va a entrar en retroceso o en retracción en los tiempos posteriores. Eh, lo cierto, dice Piketty, es que la verdadera toma de poder se dio primero en el plano ideológico e intelectual. Se trataba de coaliciones de ideas basadas en programas de reducción de las desigualdades y de transformación profunda del sistema legal, fiscal y social que terminarían por extenderse al conjunto de las fuerzas políticas en el periodo 1930-1980. Y esto reafirma entonces esto que decíamos, se comparte, ¿no?, esta mirada igualitaria. Esto nosotros tenemos que atender a esto y no podemos llegar a decirlo, bueno, ir a consulta, volver a preguntar para poder, porque estamos ante un clima de época, ¿no? Vamos a ver entonces que entre 1914 y la década de 1950-1960 se explica tanto en Europa como en Estados Unidos por el impacto de un conjunto de transformaciones del sistema legal, social y fiscal, cuyo desarrollo se aceleró considerablemente debido a las guerras de 1914, 1918, 1939, 1945, a la revolución bolchevique de 1917 y a la crisis de 1929, pero que en cierto modo ya estaban en gestación intelectual y política a fines del siglo XIX. O sea, esto que nosotros hablamos acá, de este clima ideológico propenso a la igualdad, sí, ya tiene no solamente impulsores, activistas políticos, en el siglo anterior inclusive, casos Marx, caso Karl Marx me refiero, Friedrich Engels, o también es crítico Max Weber. Hay una crítica que ya está presente, pero esta transformación también va a poder explicarse por la profunda transformación a la cual se va a ver obligada este, la sociedad a un nivel planetario por grandes acontecimientos de impacto global. Uno va a ser la crisis, el crack del 29, la crisis económica del 29, que se extiende durante casi toda la década de 1930, una gran parte de la década, y después lo que va a significar la revolución, el fin del régimen zarista, una monarquía autocrática, totalitaria, autoritaria,
y la emergencia de la primera propuesta de organización socialista que pretende una sociedad sin clases y abolir la propiedad privada, que es la Unión Soviética. La emergencia de la Unión Soviética surge entonces como un contramodelo con el cual es eh, como dos hermanos, ¿no? Que van creciendo de modo conjunto y el otro se va mirando en el otro. Y también las guerras mundiales. Todo esto va a, a- a dar, a plantearse va a desarrollarse y va también a condicionar el cariz que van a seguir los acontecimientos, ¿no? Entonces, que nos quede claro que esta recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial entre 1950 y 1980 va a poder explicarse por todos estos factores, ¿no? Y que tienen que ver con lo que hablamos recién, la crisis, las guerras y la emergencia de este contramodelo tan fuerte que va a ser la Unión Soviética. Todo esto y esto va a colaborar en que se desencadenen eh, eh, profundas transformaciones, como por ejemplo la fiscalidad progresiva, este, el colapso de la concentración de la propiedad y de los grandes patrimonios. Entre 1914 y 1980 vamos a ver que se desconcentró, hubo una desconcentración de la propiedad privada. Em, por otra parte, también esto se va a expresar en, en una merma de las desigualdades laborales que van a disminuir drásticamente. Va a haber un fuerte crecimiento de países como por ejemplo Alemania y Japón, que salieron derrotadas de la Segunda Guerra, pero también el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, el caso de Suecia, Alemania y Japón, obviamente crecieron, de esperar que se note ese crecimiento sea notable por la experiencia traumática de esta guerra de la cual fueron derrotados. Eh, También por otro lado vamos a ver que estos, estos tiempos entonces eh, van a tener que ver con estos fenómenos que hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1914 en adelante vemos la desconcentración de la propiedad, el colapso de los grandes patrimonios. Esto tiene mucho que ver con la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, y sobre todo en terreno europeo, destruyó materiales, destruyó edificios, destruyó fábricas, ¿no? Sobre todo en Francia, en Alemania, en el Reino Unido. Por otro lado, eh, la- eh, eh, tanto la guerra y después de la guerra comenzaron a desarrollarse políticas que van a favorecer a las expropiaciones, la nacionalización, y estas políticas reducen el valor de la propiedad privada. Esto fíjense que no se va a dar solamente en estos países que estamos analizando. Si ustedes leen el texto de Bellini, Bellini nos plantea cómo la Argentina se convierte en un estado empresario en este periodo. Eh, Ojo, que no es algo que comenzó en este periodo. O sea, la Argentina tenía grandes empresas como por ejemplo YPF a partir desde desde la primera década, de la segunda década del siglo XX, de la época del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Pero ahora, por ejemplo,
muchas empresas estatales y sobre todo de servicios, pero también empresas vinculadas a la actividad militar, van a pasar a ser resorte del Estado. ¿M? Y esto va a disminuir y desconcentrar la propiedad privada. Eh, la guerra también va a desatar que la expropiación de los antiguos patrimonios de los países europeos. Eh, eh, por ejemplo, pensemos en el canal de Suez, por ejemplo, ¿no? El canal de Suez va a pasar a, a ser va a pasar ahora a expropiarse y a ser eh, no va a ser parte de activos, pero activos que ya no son los activos coloniales, ¿m? Sino en este caso activos de Egipto. Entonces, el tránsito de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener, por una necesidad también de los presupuestos y de poder solventar los conflictos bélicos, vamos a tener oleadas de nacionalizaciones, de expropiaciones en Europa. A su vez también la crisis de 1930 pone en cuestionamiento total lo que podría ser la fe en el capitalismo y en la doctrina del laissez-faire, y con ello también se cuestiona totalmente la idea de que no hay que intervenir en la vida económica, la idea que el Estado no debe intervenir en la vida económica. Eh, Desconcentración de la propiedad privada, giro a un mayor intervencionismo, la emergencia de economías mixtas donde conviven la propiedad pública y la propiedad privada de empresas con fuertes regulaciones. Vamos a ver que es una tónica que va a tomar forma en este periodo del 50 al 80, ¿no? Que va a ver también emerger, como dijimos recién, en los diferentes países toda la formación de un sector público fuerte, en algunos un sector público fuerte, un sindicalismo también fuerte, con una característica muy importante en determinados países que va a contribuir a la, a la, a la igualdad de esta etapa, que es la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial. De este modo, entonces, nosotros vamos viendo que este periodo aparece como un periodo con rasgos particularmente propios. Yo acá también recortando de Piketty, recorté este gráfico para que veamos, porque acá toma tanto los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. No sé por qué, a ver, no sé por qué se ha vuelto transparente el gráfico. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Este es un gráfico de la renta. Ay, perdón, no lo puedo. Ahí está, lo vamos a dejar como estaba. Quiero que vean el tipo máximo de impuesto a la renta.
eh, y toma tanto los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Para que vean, porque todo este periodo se va a caracterizar también por la progresividad fiscal. Eh, y ustedes van a tener el caso de los Estados Unidos y el caso de los dos diferentes países, de cómo el periodo que a nosotros nos interesa en los diferentes países, este impuesto sobre la renta va a elevarse, ¿no? Y acá vemos cómo se va elevando desde de la etapa de la guerra y se mantiene eh, en niveles altos hasta los 80, ¿no? Y esto un poco para pensar cómo las características que va a tener entonces esta etapa. Bien, como dijimos, esta etapa se va a caracterizar por, por el enfrentamiento de estas dos formas de convivencia societal que se han llamado de diferentes maneras. Capitalismo, comunismo, occidente, oriente, eh, pero que va a unir a este mapa es de la etapa de 1980. Y acá que tenemos que los países eh, líderes se han unido dentro de lo que se llama, que ustedes ya conocen, la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a agrupar a los países capitalistas. La OTAN va a estar liderada sobre todo por los Estados Unidos y ahora la vemos muy activa con la guerra de Ucrania y también con el conflicto de Israel, con la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia al territorio ucraniano y la guerra en Medio Oriente tras los conflictos que impulsó Hamas en Israel. Si ustedes ven el mapa, está teñido con azul los países que adhieren al modelo capitalista y con rojo están los países que están dentro de lo que se conoce el Pacto de Varsovia, que es la influencia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre los países vecinos que integran este Pacto de Varsovia, pero también sobre otros países donde también ha tomado forma el comunismo. Y así nos encontramos con países socialistas como China, como Cuba y toda esta región de influencia. En gris, ¿qué ven? En gris ven las naciones no alineadas. En la época de Raúl Alfonsín, cuando Raúl Alfonsín toma la presidencia en los años 80, 83, el 10 de diciembre de 1983, la Argentina también va a integrar el grupo de los países no alineados. También es interesante en este mapa observar cómo en estos países que con sus diferentes áreas de influencia, también va a haber guerrillas, tanto guerrillas comunistas como guerrillas anticomunistas. Entonces, este es el panorama de este mundo enfrentado en estos momentos. Yo acá también es importante que nosotros consideremos el caso de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Em, algunas cuestiones que me gustaría que recordemos. Em,
al régimen soviético que se conforma no le va a costar mostrarse como un portavoz de un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque lo que hay antes en Rusia es el régimen zarista, ¿no? Entonces, de pronto, este mundo eh, arbolado por los bolcheviques con la revolución del 17 se presenta como un proyecto que va a ser más prometedor de igualdad y también prometedor, se va a presentar así como modernizador. Pero en el paso que va tomando forma su desarrollo, y ahí van a tener primero una figura muy importante, va a ser la de Lenin, y después la de Stalin. Lo que se va a ir organizando, sobre todo con Stalin, va a ser un gobierno muy represor, con una visión hiperestatalista, ultra centralizada del régimen de propiedad y de la organización social y económica, ¿no? Y esto lo vamos a ver sobre todo con el estalinismo entre 1920 y 1950. Sí van a lograr, en estos momentos se va a lograr modernizar ese país vetusto eh, zarista, ¿no? Modernizar la infraestructura, modernizar los medios de transporte, alfabetizar, va a poder educar, se va a poder presentar como una potencia científica y, y con una potencia también militar. Recordemos que el eh, primer el primer astronauta que va al espacio es un ruso, Gagarin. Y también hay una nave que envían dos perras, que es Sputnik. ¿Mm? Entonces, acuérdense de la vacuna de la época del COVID, la Sputnik, que tenía también quizás una mirada modernizadora, una nostalgia modernizadora de la actual Rusia de Putin. Bueno, ya me fui del tema. Entonces, Rusia en este momento, en un primer momento, sí se recupera de este retraso económico en relación a Europa occidental y a los Estados Unidos tras la revolución de 1917. Obviamente que esta recuperación se puede observar porque, como dijimos, el punto de partida del régimen zarista era muy, pero muy bajo, una escasa Rusia industrial y una gran Rusia campesina. Ahora, esto hasta 1950, 1953 muere Stalin. Las 4 décadas siguientes, de 1950 y 1990, lo que asistimos es a un estancamiento de la renta nacional en Rusia y también a un estancamiento de el nivel de vida. Esto lo vamos a ver acá en estos cuadros, ¿no? Que también lo van a encontrar en el texto de Piketty, que justamente les plantea esto. La desigualdad de rentas de Rusia, este es el porcentaje del decil superior, el 10% con mayor renta. En la renta nacional total en la Rusia soviética se situaba en el 25% en promedio, un nivel inferior al observado en Europa Occidental y en Estados Unidos, antes de aumentar al 45 al 50% tras la caída del comunismo y supera los niveles europeos y estadounidenses. Esto acá, viendo la comparativa entre Rusia, Estados Unidos y Europa, del decil que es del 10% de mayor renta. Pero también acá pueden ver el caso de Rusia, de la Rusia soviética, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desploma eh, este decil? Y
esta concentración. Y después la diferencia entre los niveles de vida entre Rusia y Europa entre 1870 y 1815. En paridad de poder adquisitivo, la renta nacional media por adulto en Rusia entre 1870 y 1910 se situaba aproximadamente hasta el 35-40% del promedio de Europa Occidental. Aumenta, como dijimos, entre 1920 y 1950 y se estabiliza en torno al 60% aproximadamente en el periodo del 50 al 90. Este estancamiento, acá les traje esta, vamos a ver si logramos que se abra, les traje esta carta que se habla aquí, que un poco nos cuenta este tipo de cómo se podía ver el retraso, este estancamiento, esta senilidad que hablamos en los puntos del programa. Dice, así se vendían los coches en la URSS. Hace ya tiempo, dice, publicamos una historia que recogía el periódico El Comercio sobre los problemas que había en España para comprar coche en los años 80, cuando uno iba a comprar un coche en un concesionario. Esto nos llevó a pensar en cómo sería comprarse un coche en un país comunista como la URSS, y de repente nos encontramos con la carta que un lector envió a la web Universe. En ella contaba cómo su madre había comprado un coche nuevo de la marca Lada en una república soviética. Para empezar, el tiempo de espera era bastante desesperante, en la mayoría de los casos unos 10 o 15 años. Las tiendas estaban vacías de productos, así que las personas con unos ingresos medios en torno a los 100 rublos por mes a mediados de los 80 tenían dinero ahorrado. El problema era que no había suficientes coches nuevos para todos. De hecho, la producción de la industria automotriz soviética nunca se acercó siquiera a la cantidad que el mercado hubiera podido absorber. Las 5 fábricas existentes debían producir para 3 mercados: el interno, los modelos, los mejores que eran para exportación, con con divisas fuertes y coches para países amigos comunistas como Cuba o Vietnam. El Comité Central de Planificación de Moscú tenía todos los datos de las fábricas. Los coches para el mercado interno se asignaban allí a cada una de las 15 repúblicas soviéticas, donde el Comité de Planificación local dividía su número de coches entre los ministerios. En realidad, todo el mundo trabajaba para el Estado. Los ministerios eran como la multinacional de la que dependían las empresas, fábricas de zapatos, escuelas, granjas colectivas. Así los jefes de esas empresas, con por ejemplo 100 trabajadores, recibían noticias de que le habían asignado 2 Zaporozhet, 3 Moskowitz y 2 Vaz, nombre interno de Lada, la marca de automóviles ruso, para el año. Allí a alguien a quien le correspondía un coche nuevo ese año. Esa decisión crucial la tomaba la Unión de Trabajadores, la herramienta del Partido Comunista para controlar a la gente. Si alguien era buen comunista, tenía más oportunidades. El problema era que en la parte occidental de la URSS había muy poca gente que realmente creía en el comunismo. Los estados del Báltico, de donde es la persona que envía la carta, eran países capitalistas e independientes antes de la Segunda Guerra Mundial, tras la que fueron ocupados por la URSS. Pero la carta dice, podíamos ver canales de TV de Finlandia y programas como El Coche Fantástico y Dallas, aunque el Ejército Rojo trataba de interferir la señal de vez en cuando. La asignación de los coches no era totalmente justa, ya que algunos ministerios conseguían más coches mejores que en otros. Así, por ejemplo, los agricultores conseguían por lo general un coche nuevo más fácilmente, y como los ladas, excepto el Niva, eran poco resistentes para caminos rurales sin asfaltar, les otorgaban mejores coches. Luego eran los trabajadores sindicalizados quienes decidían sobre los coches, apartamentos, viajes al extranjero y todo lo que el Estado daba a su pueblo. Los trabajadores tenían que presentar las solicitudes de estos premios, aunque por lo general se regían por la antigüedad en la empresa para evitarse problemas. Mi madre consiguió el documento de asignación, el permiso para comprar un coche como se le conocía,
Unos meses después recibí una carta diciéndole que fuese a un concesionario Lada en una fecha determinada con el dinero y el pasaporte y en la mano para obtener su nuevo coche. Consiguió que unos vecinos le prestasen algo de dinero y allí fuimos. En la vida soviética los contactos personales eran lo más importante. Solo había que conocer a la gente correcta si querías cosas como un televisor o un coche. Ella utilizó sus contactos y consiguió el mejor coche que había, de un color bonito, por lo general no se podía seleccionar, y con buenos ajustes interiores. Mi mamá podía haber vendido su nuevo Lada ganando un 100% justo después de comprarlo, pero ella quería el coche. Y todos sus amigos que la habían ayudado se habrían enfadado. Lo vendió 7 años más tarde a bajo precio a unos que lo exportaban a Ucrania, ¿no? Y acá, bueno, tenemos las fotos de el Lada, ¿no? La galería de fotos de anuncios de coches soviéticos, ¿no? Así ustedes, hay, en este caso había 20 fotos justamente de estos modelos. Bien, la lectura de esta carta es solamente para mostrarles en, en este relato de la diferencia en el nivel de vida que ya se ve entre, entre Rusia, entre la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la URSS. Bien, como dijimos, este periodo, ahora dejamos un poco la URSS y nos vamos a ir a los diferentes países. Este periodo, entonces, es un periodo que se va a caracterizar por, este, por la igualdad, ¿no es cierto? Dentro de estos países, quizás lo que se destaca por concretar esta sociedad más igualitaria van a ser los países nórdicos. Y acá nosotros vamos a seguir viendo a partir del texto de Cananel eh, el- la propuesta que nos presenta Piketty, pero en este caso después Cananel, sobre cómo se va desarrollando este modelo de bienestar nórdico, que así se va, no lo llama, Piketty nos habla siempre de socialdemocracia, ¿no? Para referirse a esto, a esta de modelo igualitario que se conforma y que se observa con mucho mayor vigor en Alemania, en los países nórdicos, en Australia, también en Estados Unidos en esta etapa. Entonces, y con el término socialdemocracia, hace alusión a estas propuestas que van a tener que ver con una innovación fiscal muy importante, que va a ser esta cuestión de los impuestos progresivos, ¿no? La progresividad fiscal, que va a ser una de las características, no así en el caso de América Latina, no así en el caso de Argentina. este, y allí ustedes ven cómo el nivel de la tasa de impuestos va a aumentar a partir de ya de 1920, 1930, y después comienza a descender a partir de 1980, 1990. Dentro de los países con mayor progresividad fiscal se encuentra Estados Unidos, pero también el Reino Unido, en menor medida Japón en este periodo. También es destacable Alemania y Francia. Dentro de esta idea de progresividad fiscal, vamos a tener también
el papel que va a tener Suecia, ¿no? Suecia se va a destacar y ustedes acá tienen el caso de Suecia, que es un caso muy, pero muy interesante porque ser el conjunto de los países europeos que son los que más conocemos por la historia de tipo eurocéntrica, eh, el país mm, más que donde más se destaca por la desigualdad a fines del siglo XIX y a comienzos del XX es Suecia, ¿no? Y cómo Suecia va a poder llevar adelante un modelo igualitario, que esto es lo que explica Piketty, él brinda sus argumentos. Después veremos también con los argumentos de Cananel. Por eso, y él destaca ahí, por un lado, el papel que van a tener para la explicación, el papel de la guerra, de las guerras, de la crisis de la década del 30, también la existencia del contramodelo de la URSS también es muy importante, ¿no? Porque aparte, como veíamos en el mapa, aunque sea el mapa de los 80, estaba ahí y había gente que creía que este modelo se podía llevar adelante, entonces había que, como diría Perón, en algún momento habría que ceder algo para no perderlo todo y no caer en el comunismo. Y esto hace que eh, se desarrolle una ideología de la igualdad, pero también Piketty, aparte de la ideología, aparte de de estos hechos históricos que considera trascendentes y explicativos, también va a plantear las luchas sociales como uno de los grandes argumentadores para concretar esta este nivel de igualdad que se alcanza en este periodo. Bien, volviendo al caso sueco, hay cuestiones que Suecia se destaca entonces. Primero porque desarrolla un régimen socialdemócrata que va a estar caracterizado por ser un Estado social, obviamente esto con una gran progresividad fiscal. Suecia no va a participar de la guerra, va a estar muy condicionado por la presencia casi inmediata que tiene allí de la URSS, pero Suecia no participa de la guerra y los socialdemócratas van a llegar al poder a partir de la década del 30 y van a mantener el poder casi con continuidad hasta los años 80. Em, en Suecia lo que se va a desarrollar, aparte de impuestos fiscales, impuestos progresivos, ¿no? Que van a contribuir a la conformación de este Estado social, se va a desarrollar, al igual que en Alemania y el resto de los países nórdicos, Austria, eh, también Francia, los modelos de cogestión eh, como formas de gobernanza empresarial, ¿no? Esto va a llevar a la construcción de un equilibrio de poder que también va a ser el resultado, obviamente, de las luchas sindicales. Eh, en este sentido, este modelo de cogestión va a ser muy, pero muy importante, em, al punto que si nosotros te consideramos, vamos a ver em, qué va a significar esta cogestión. Va a significar el papel que la posibilidad de que los trabajadores participen del gobierno de las empresas. Obviamente acá va a haber una dinámica totalmente diferente, porque en algunos casos, por ejemplo, en Alemania va a ser para empresas de más de 500 trabajadores. En otros casos, y las legislaciones van a ir cambiando. Em,
En el caso de los países nórdicos vamos a tener casos de empresas de países donde ya van a tener participación en la gestión de la empresa y en las decisiones em, con empresas que tengan entre 35 y 50 trabajadores. Esto es quizá la innovación más grande y aparte la posibilidad de plantearse que no es el conflicto por el cual se resuelve, sino el acuerdo. Em, si nosotros tomamos el caso de estos países, vamos a ver grandes empresas que nosotros conocemos, por ejemplo, del COVID nos quedó AstraZeneca, que es una empresa nórdica. También tenemos el caso de, por ejemplo, Nokia. Eh, tenemos el caso también de, a ver, esperen que recuerde la empresa esta que hace esta empresa que hace el medicamento para, una empresa danesa que hace el medicamento para adelgazar. No me voy a acordar el nombre del laboratorio en estos momentos. Eh, Estas empresas, entonces, esta característica también va a ser propia de los países nórdicos y lo interesante de esto que se va a afirmar en este conjunto de países, ¿no? Cuando hablamos de países nórdicos, ¿de qué estamos hablando? De Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. El modelo de cogestión, lo que sí no va a lograr concretarse es extenderse fuera de este espacio, ¿no? Un poco con menor trascendencia en cuanto, o sea, hay cogestión, pero para empresas más grandes, que es el caso de las empresas eh, de más de 500 trabajadores en Alemania. Este, entonces, por ejemplo, en América Latina, una idea de cogestión de este tipo no lo hemos visto. Es- Pienso yo, por ejemplo, sí cuando se plantea después de las privatizaciones que los trabajadores vinculados a estas empresas privatizadas, por ejemplo YPF, lleven, eh, participen de acciones de clase C que se llama el programa de propiedad participada, ¿no? Quizás ese, pienso yo que el ejemplo de, de un gremialismo que participa, pero no se ve ni en Argentina ni en América Latina. Eh, por ejemplo, el caso de eh, otra cosa es cómo estas leyes se van a ir llevando adelante, todas estas leyes para permitir la cogestión, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el caso en Alemania, el caso de la ley de cogestión en la industria del carbón primero y del acero para empresas con 1000 empleados. Esto en el 52, esto se hace en el 51, en el 52 se lleva a diferentes empresas con más de 500 empleados. Después vamos a tener empresas con más de 2000 empleados con una ley de 1976. ¿Cuál es una de las características que destaca Piketty? Que si bien es cogestión, la más de las veces los trabajadores sí
participan, pero no participan de las reuniones de los accionistas, aunque esto sí va a ser observable en algunos países nórdicos, ¿no? En el caso de Suecia, entonces, tenemos que eh, las empresas participan, los trabajadores en la toma de decisiones en las empresas de más de 25 empleados. En Noruega, los trabajadores en empresas de más de 200 empleados integran los consejos de administración. Em, a partir del año 85, esto se va a extender a empresas de más de 30 empleados. En Dinamarca vamos a tener con empresas de más de 35 empleados, en Finlandia de 150 empleados, en Islandia de 180 empleados. Bien, recordemos ahí entonces esto que nos planteaba Piketty, que esto no se va a extender en no va a lograr universalizarse. La progresividad fiscal sí se va a lograr universalizar y se va a extender y, por ejemplo, tenemos el caso de que muchos países van a participar de esta idea de progresividad fiscal, no el caso de la congestión. Y por otro lado, también lo que se va a compartir en este momento igualitario de la historia de la humanidad es el papel que va a tener la educación y el desarrollo científico en la concreción de alcanzar mejores niveles de desarrollo. Bien, ahora planteado esto, quiero que veamos esto que trabajé para pensar este tema de la propiedad, ¿no? Cómo entenderlo. Y pensé un ejemplo concreto con el caso de Argentina. Yo lo llamé así a esto, ustedes después vean si están de acuerdo. Procesos de génesis de la propiedad pública y privada en la Argentina entre 1880 y 1943, el caso de los territorios nacionales. Y acá me ayudé con una de las inteligencias, la idea de qué entendemos por propiedad privada, ¿no? Entonces dice, bueno, la propiedad es el derecho exclusivo de una persona o entidad sobre un bien o un recurso. La propiedad puede ser tangible, como puede ser una casa, un automóvil, o intangible, como una idea o una patente. ¿Qué significa ser propietario? Es tener el derecho al uso, al disfrute y a disponer de ese bien o recurso de la manera que lo considere conveniente y siempre de los límites establecidos por la ley. La propiedad también implica el derecho a excluir a otros del uso del bien o recurso, ¿no? La propiedad privada es la propiedad perteneciente a individuos o a entidades privadas. La pública es la perteneciente a un Estado o un gobierno y la intelectual es la propiedad de creaciones intangibles como ideas, invenciones y obras de arte. Esta es una idea de propiedad bien clásica, bien de concepción propietarista y que es la que un poco se expresa en los marcos legales. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Acá yo traje este mapa de la Argentina de 1930, que es un mapa de los ferrocarriles de la Argentina. En este mapa, fíjense si ustedes pueden observar este mapa, por ejemplo, la provincia de Salta termina acá, allí. ¿Por qué? Porque al oeste de la provincia de Salta está un territorio que se llama Territorio Nacional de los Andes o Gobernación de los Andes. Con esto, ¿qué quiero que vean?
quiero que vean que el mapa de la Argentina en los años 1930 no era parecido al mapa de hoy. Eh, Ni tampoco va a ser parecido en el siglo XIX. La Argentina tuvo procesos de constitución y de reafirmación de límites y de discusión de límites con los países vecinos hasta hace muy poco tiempo. Así que esto tampoco debe asombrarnos. Pero, ¿qué quiero decirles? Hay territorios nacionales, gobernación de los Andes, la gobernación de Formosa, la gobernación del Chaco, la gobernación de Misiones, la gobernación de La Pampa, la gobernación de Neuquén, de Chubut, de Río Negro, perdón, de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Fíjense, ¿y esto qué implica? Esto implica que estos territorios, en la década del 30, estos territorios no eran provincias. Estos territorios fueron construidos y fueron no construidos, sino que estos territorios se convirtieron en parte del Estado argentino a través de un proceso de conquista de las tierras. ¿A quién se conquistó? Se conquistó a las tierras, a los aborígenes que vivían allí y que también presentaron resistencia ante el avance del Estado argentino. En este caso, fíjense, yo le pedí a la inteligencia artificial con el prompt principales enfrentamientos entre el ejército argentino y las poblaciones originarias, también en Salta me dio este listado, ¿no? Que muestra este listado los los grandes enfrentamientos que hubieron en el siglo XX, como la masacre en Napalpí. eh, bueno, acá tienen la resistencia del Apache, Malargüe, Rincón Negro, la campaña de Julio Argentino Roca, que es el hijo de Roca en Santa Cruz, el levantamiento conocido como el levantamiento de los Tehuelches, enfrentamiento de Laguna Blanca, la masacre Toba de Pilagá. este, en Salta, obviamente, esto no va a ser tan fuerte como en estos territorios. ¿Por qué? Porque Salta, la avanzada del Estado provincial salteño y también del Estado nacional, va a ser antes, en el siglo XIX, pero también va a haber una represión, una protesta, dice, perdón acá, ¿no? Porque la represión de una protesta con Toba en Colonia La Primavera queda en Formosa. También esta de Pozo del Tigre es en Formosa. Después nos plantea la inteligencia el levantamiento de los Wichí en San Fernando, el enfrentamiento entre Toba y gendarmes en Fortín Tatané, con varios muertos y heridos. En 1932, una masacre de obreros en la zafra azucarera del Tabacal, donde había también indígenas. La represión de una huelga de trabajadores de petroleros en Campo Durán en 1945 y después en 1947, que acá no está, no sé por qué, está la gran masacre ya en pleno gobierno peronista de Ricón Bomba, que también es a una población aborigen eh, de Pilagás. Bien, ¿esto qué quiere decir? Y acá quiero, bueno, acá por un lado quiero que vean, esto, yo doy el prompt, esto es lo que me devuelve la inteligencia. Tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque yo cuando voy a revisar la información que me da la inteligencia, con esto no la quiero, ¿por qué? Porque la inteligencia me ayuda a pensar. Todavía no tiene la información adecuada.
no puede construir la información adecuada, pero sí me puede a mí dar grandes orientaciones, a lo cual yo después puedo volver, revisar y seguir escribiendo, con la inteligencia o sin la inteligencia. Esto les decía porque, por ejemplo, bueno, acá en Campo de Urban, pero tenemos dos pozos del Tigre, esto ya es con Google Maps. Hoy tenemos el Pozo del Tigre de Mendoza, perdón, de Formosa y de Salta. Acá tenemos la colonia aborigen La Primavera. Acá cerca de las Lomitas fue la masacre impresionante de 1947 contra los Pilagá en este Rincón Bomba. Entonces, esta avanzada eh, se da a poblaciones que están viviendo con estos, usando los recursos de estos territorios, pero que no tienen la idea ni la concepción de la propiedad privada a, occidental. Y fíjense cómo se impone la racionalidad occidental, ¿no? Y en este caso, enarbolada, ¿por qué? Por el Estado argentino. Y esto es lo que nos dice a nosotros Piketty cuando nos plantea, por un lado, los marcos institucionales, el régimen de la propiedad privada, y por otro lado también la ideología. O sea, acá, y por eso les traigo este, esta ley de 1467, eh, del 8 de enero de 1467, que es lo que va a plantear. Va a plantear justamente cuál es la mirada eh, ideológica de la cual participa el Estado argentino. El Estado argentino dice, acá no vive nadie, o sea, y si viven domino, y es el Estado argentino el dueño de la tierra y el que explora y mide. Eso donde se lee en el artículo 1. En los artículos 2, 7 y 8, el Estado es el dueño de las tierras y va a dividir, estas tierras entonces se llaman tierras fiscales, y es el que está facultado para dividir en lotes, ya sea a personas, ya sea a sociedades, hacer transmisión, transferencia de la propiedad a través de diferentes figuras. Puede ser el remate, puede ser el arriendo, puede ser la venta, puede ser la concesión gratuita, hasta que finalmente es el Estado el que otorga el título definitivo de la propiedad. Acá creo que acá se puede ver claramente cómo se impone el régimen de propiedad occidental. Y fíjense que en el artículo 17, ¿qué le queda a las tribus indígenas? Dice, el Poder Ejecutivo fomentará la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones y suministrándoles tierras y elementos de trabajo. ¿Mm? Va, o sea, la recomposición de este avance del territorio argentino sobre las tribus indígenas, hasta el día de hoy, esto es una deuda que tiene el Estado argentino total, total, y, y el desastre ambiental de las tierras también hace muy, muy difícil poder restituir. Pero bueno, el Estado tiene que saldar, el Estado argentino tiene que saldar, tiene que saldar esta deuda porque obviamente acá nos tenemos que desarrollar todos. Bien, entonces, de esta manera entonces ya se va a descargar el texto completo de la ley para que la revisemos. Esta es la idea de cómo se impone la idea de propiedad privada, ¿no? Entonces, yo acá un poco pensando, eh, por ejemplo, nosotros dentro hablábamos de entendiendo la propiedad en este sentido de propiedad absoluta, donde yo uso, disfruto, dispongo, compro, vendo, regalo, ¿no? Que puede ser la propiedad privada, la propiedad estatal, la propiedad intelectual.
también tenemos otro tipo de propiedades y los autores van trabajando con diferentes concepciones, ¿no? Justamente Piketty nos propone los conceptos de propiedad socialista, por ejemplo, y propiedad personal cuando habla del régimen soviético, ¿no? El régimen soviético pasa directamente a la idea de la propiedad y la propiedad socialista, es el Estado, ¿no? Este, eh, este, Estado hiperestatalista que después, en la medida que ve que esa idea de propiedad colectiva fracasa, va a dejar abierto a una propiedad personal. Después vamos a tener otros casos de propiedad, por ejemplo, em, que nos va a proponer Alkian y Demsen, por ejemplo, ¿no? Que van a hablar de propiedad híbrida, por ejemplo. También van a hablar de propiedad común, como otras formas de propiedades. O también para el caso de estos estados socialdemócratas, también Piketty nos propone la idea, aparte de propiedad pública, la idea de propiedad temporal. ¿No? Es tan importante la idea de la propiedad, ¿no? La concepción de la propiedad, el régimen de propiedad, este régimen que se establece mediante las leyes, que en el campo de la economía, de la historia económica, va a influir, va a ser retomada esta idea por una corriente que es el neoinstitucionalismo. Eh, el neoinstitucionalismo se desarrolla en la década del 70. Nosotros ya hemos hablado del neoinstitucionalismo. Se desarrolla en la década del 70. Es muy interesante, ¿por qué? Porque ya muestra el desplazamiento, como hemos dicho en otras clases, de la mirada eh, eh, la mirada ortodoxa, ¿no? Que podríamos decir que entiende que hay mercados perfectos, que los individuos son racionales. Entonces, bueno, se cuestionan esta idea y van a decir que es muy importante. La propuesta de ellos es retomar la alianza con la historia. Ellos están preocupados por la eficiencia económica y el lograr la eficiencia económica tiene que ver con mejorar, o sea, menos costos de transacción y lograr leyes adecuadas, es decir, instituciones adecuadas. Y en este sentido, la, 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 la propiedad privada, la propiedad es parte de esta explicativa central